Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar con nuestra serie acerca del noviazgo cristiano. Es la cuarta meditación que estamos haciendo nosotros. Yo quisiera que, por favor, me acompañen con la copia de sus Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Vamos a leer nuevamente este pasaje de la Escritura. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 19, y vamos a compartir en esta oportunidad una enseñanza a la que vamos a titular La preparación de las solteras para el matrimonio. La palabra del Señor dice de esta manera. Segunda de Samuel 13, Segunda de Samuel 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó cenizas y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Bien, hermanos, nosotros hemos venido meditando en la palabra del Señor acerca del noviazgo cristiano, utilizando este pasaje que hemos tenido el privilegio de leer en esta mañana. Y nosotros pues pudimos comparar primeramente de que aquí se está reflejando la clase de amor que el mundo tiene, que no es amor.
La Biblia condena todas estas actitudes de Amnón, que seguramente nosotros ya hemos podido ver que es costumbre en nuestro tiempo, ¿no? Un noviazgo así, un noviazgo de engaño, engañando a la persona, a la mujer, cómo hacerla entrar a la alcoba, un amigo más astuto que le da tretas o lo aconseja con tretas a Amnón para que engañe a su padre y pueda él estar cerca de Tamar y hacer la suya. ¿Cómo es este amor que es falso, es un amor del mundo, que ama por un momento y una vez que consigue lo que quiere, ese instinto animal que tenía Amnón, simplemente desprecia más de lo que le había amado, como dice la Escritura? Este es el ejemplo en las Escrituras de lo que no es un noviazgo cristiano. Nosotros hemos venido comentando acerca de este sistema de citas que nosotros conocemos y hemos visto a la luz de las Escrituras que no es bíblico esto. Hemos visto cuál es el papel de los padres en proteger a las hijas en su castidad. Hemos visto también por medio de la Escritura cómo es la preparación de los jóvenes, varones, antes del noviazgo, y en esta oportunidad con la ayuda del Señor nosotros vamos a hablar de cómo es que se debe de preparar la joven para el noviazgo. Yo creo que esta lectura que nosotros hacemos de la Escritura es muy impactante, es lo que nosotros vemos siempre, pero también la Escritura nos enseña acá ciertos principios que vamos a ir revisando conforme vamos a avanzar nosotros en nuestro estudio. Hermanos, quizás la preparación de un joven para el noviazgo es más fácil de explicar que la preparación de una joven para el noviazgo. Nosotros estuvimos viendo cómo es que un joven debe de aprender a hacer cabeza. Y eso es algo que quizás nosotros ya hemos visto en nuestras casas, aún sin haber escudriñado la Escritura. ¿Quién es el cabeza de nuestras casas cuando éramos incrédulos? El papá. Muy rara vez era la mamá la que era la cabeza en la casa, pero lo normal, el sentido común, por decirlo de esa manera, enseña que es el varón la cabeza de la familia. Y en ese sentido nosotros explicamos de que un joven cristiano tiene que aprender a ser cabeza del hogar antes de entrar a una etapa de noviazgo. También nosotros vimos cómo es que tiene que ser la responsabilidad financiera y económica de un joven para poder entrar a la etapa matrimonial. Una persona, pues, soy desempleado, estoy 5 años buscando trabajo, no encuentro trabajo, pero mañana me caso. Eso no es lógico también, no tiene sentido común. Yo les estoy hablando en el sentido común porque la enseñanza para los jóvenes sin querer es lo que por lo regular se practica, ¿verdad? O sea, un joven que, por ejemplo, no es creyente, él cuando piensa en el matrimonio, él está pensando ya en que tiene que sostener un hogar, que tiene que ser la cabeza, que tiene que... todas esas cosas que nosotros explicamos. Lo que nosotros hemos visto es que es mucho más sencillo, posiblemente, predicar acerca del varón, porque eso es lo que ha sucedido en la historia desde la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa con las damas? Con las damas, en realidad, hermanos, nosotros tenemos, o yo encuentro, un desafío. El desafío que ha tenido la iglesia, el cristianismo, durante muchos siglos. Y yo quisiera comenzar haciendo una introducción que a mí me ha parecido en mi corazón pertinente para hablar acerca de cómo es la preparación de una joven cristiana para el matrimonio. El cristianismo a lo largo de la historia se ha visto atacado por diferentes frentes y en diferentes doctrinas o enseñanzas. Eso es algo que nosotros conocemos. Por ejemplo, ha sido atacado por la mal llamada evolución de la sociedad y de las personas que componen dicha sociedad. Las personas se han amoldado más a las prácticas y a las costumbres que la sociedad misma ha venido
estableciendo. O sea, nosotros no podemos negar de que el mundo, la sociedad, esto que está fuera de los linderos que Dios ha marcado para su pueblo, ha evolucionado. Ha evolucionado en muchas cosas. Ha evolucionado en cosas buenas, ha evolucionado en cosas malas, pero siempre ha habido un cambio, una transformación de la sociedad. Y con ese cambio, con esa transformación de la sociedad, también se trae una forma de pensar. Nosotros, por ejemplo, vivimos en el tiempo de la posmodernidad. La tolerancia debe ser admitida. La tolerancia es un pensamiento, una raíz que nosotros podemos decir que es de la posmodernidad, o el tiempo la era en que estamos viviendo. La posmodernidad también dice que no existe la verdad absoluta, y muchas personas creen de esa manera. A mí me sorprende cómo es que esa forma de pensamiento se mete aún dentro del cristianismo. Afuera en la calle nosotros decimos que la gente dice, bueno, eso es lo que tú piensas, eso es tu verdad, mi verdad es esta, y sin querer están aplicando esos conceptos posmodernistas en el día a día. En la iglesia también. La iglesia te dice, bueno, eso es tu manera de interpretar la escritura, tu manera de ver la verdad. Mi manera de ver la verdad es esta de aquí, totalmente diferente. Tú respetas mi verdad, yo respeto tu verdad. De eso se trata. Tú toleras mi verdad, yo tolero también tu verdad. Esa es la forma como estamos viviendo lamentablemente nosotros en nuestros días. Y está de más decir que esas imposiciones culturales han nacido y son defendidas por personas cuyos corazones aborrecen a Dios. Aborrecen a Dios. Hermanos, ¿y por qué estoy hablando yo así en este tema de lo que es el noviazgo cristiano? ¿Qué tiene que ver eso con la preparación de la mujer, de la joven cristiana para casarse? Bueno, porque una de esas tendencias, hermanos, hermanas, es el movimiento feminista. El movimiento feminista que reclama la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, en el sentido en que la mujer puede y debería cumplir el mismo papel que el varón. ¿O no vivimos en un tiempo así, hermanos? ¿Acaso el movimiento feminista no ha impactado la sociedad? Salga usted a ver nomás ahí a la calle. Nosotros hablamos ahora de que una mujer quiere ser el presidente del Perú. Suena mal, yo no puedo decir la presidente, ni la presidenta, eso es usar mal el español. La persona, el dignatario, el primer mandatario de la nación es el presidente. Aún tendríamos que cambiar nosotros la manera de aplicar el lenguaje para decir la presidenta. Es el congresista, no es la congresista. Y todo eso es la consecuencia del movimiento feminista. Dentro de la iglesia también existe esto. Está lo que es el igualitarianismo y el complementarismo. Hay congregaciones donde se dice, no, la mujer puede ser cabeza, puede pastorear, puede enseñar, cuando la escritura enseña de una forma completamente diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se llega a ese punto? Precisamente porque el movimiento feminista ha cruzado las fronteras de la iglesia. ¿Y por qué cruzó las fronteras de la iglesia? Porque la iglesia abrió las puertas. Por eso es que es quizás un poco, no difícil creo yo, porque nosotros vamos a abrir la escritura dice esto, pero va a haber un choque. Ok, la escritura dice esto, pero yo pienso de una manera diferente. Y nosotros vamos a ver eso. Nosotros debemos preguntarnos, por ejemplo, acerca de este movimiento feminista que postula esto. Decir que existe la igualdad entre el varón y la mujer, ¿está apoyado por las escrituras? Bueno, tenemos que decir que sí y que no. Ya no hay varón ni mujer en Cristo, ese es el versículo que se habla, ¿no? Pero ahí no está hablando de que la mujer tiene que hacer las mismas funciones que el varón. Ahí está hablando de que la mujer y el varón son iguales al momento de ser justificados por Dios. Eso es lo que está enseñando. Pero la escritura, por ejemplo, le llama a la mujer vaso más
frágil. Hace poco hemos visto quizás las noticias, no sé si ustedes han visto en revisar, de que las mujeres en el ejército norteamericano no puedan ser comandos, los Rangers. Porque no puede ser una mujer un comando con el cuerpo que Dios le ha dado. Una mujer no puede combatir igual como combate un soldado, un varón. ¿Por qué? Porque Dios la ha diseñado diferente. Dios dice de la mujer, es un vaso más frágil. Bueno, si quiere servir, puede hacerlo en un escritorio, llenando papeles, archivando papeles. Y eso no es tener en menos a la mujer. Simplemente de que en guerra no va a poder cumplir el papel que debería de cumplir. Hermanos, las Escrituras no apoyan ese pensamiento humanista o esa corriente que habla acerca de la igualdad de los géneros. Una persona que ha leído la Biblia y la ha entendido y ha entendido el diseño de Dios para la familia tiene que decir no. Ya lo hemos explicado. ¿Quién es la cabeza de la mujer según la Biblia? El varón. Así dice la Biblia y no podemos nosotros negarlo. Entonces una persona que ha leído la Escritura y lee esa parte dice no pueden ser iguales. Pero otra persona que ha leído la Biblia y observa que el diseño de Dios para la familia puede alterar su libertad o cualquier cosa, o su economía, ¿qué respondería? Es esa clase de conflictos a los cuales las damas, quizás afectadas por la corriente feminista, van a tener que luchar. ¿Sigo lo que yo he visto que se hace en la sociedad o sigo el principio de la Escritura? Esa es la lucha que van a tener en el corazón. Y pues estaría de más preguntar la actitud de aquella mujer que jamás ha leído la palabra del Señor. Eso no lo vamos a hacer. Hermanos, en el huerto del Edén, Eva, fíjense cómo es que todo comienza antes de la caída o en la caída misma, ¿no? En el huerto del Edén, Eva actuó conforme al principio satánico que hoy impera en el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque ella salió de debajo de la autoridad de su esposo para hacer cosas según su propia determinación. Así. Eva dijo, yo voy a hacer como quiero, yo me voy a olvidar que Adán es mi cabeza, yo voy a ir donde la serpiente. ¿Y qué pasó allí? La caída. No, la caída. Los resultados pues ya los conocemos por la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa después de la caída? Y ahí yo quisiera que abramos la Escritura ahora en Génesis 3:16. Ya vamos a ir, quizás nos vamos a demorar un poquito más de 60 minutos, pero tenemos que hablar esto con la palabra del Señor. Después de la caída, Dios le dice a Eva en Génesis 3:16, y permítame, yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, porque esa versión expresa el concepto o la idea de este versículo de una mejor manera. Dice Génesis 3:16, versión Palabra de Dios para Todos. Después el Señor Dios le dijo a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a tus hijos, a los hijos. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Así dice la versión, y yo creo que esa es una versión que pues lo dice más claramente. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Mire, el resultado de la caída, Eva mientras estaba antes de la caída, nosotros podemos decir que ella tenía la capacidad de ser gobernada, de aceptar sujetarse a su esposo, a Adán. Pero después de la caída cambia en ella. Es ahí donde se introduce el pecado original y ella cambia su naturaleza. Ahora ella ya no tiene la capacidad de obedecer y de desobedecer, sino ella se convierte en una mujer caída, con su carácter caído. Y el Señor le dice, desearás gobernar a tu marido. ¿Cómo conocía el Señor el corazón de Eva? ¿Cómo conoce el Señor el corazón de las mujeres? Pero Él te gobernará a ti. Esa es la sentencia que hace el Señor para Eva. El deseo de la mujer será el de gobernar sobre su marido, es decir, la mujer querrá realizar las mismas funciones que el hombre, pero Dios dijo que eso no iba a ser de esa manera. La sentencia para la mujer consiste en 3 partes, si usted se da cuenta ahí en Reina Valera 60. Las 2 primeras partes están relacionadas a ellas como madre, ¿no? Usted se da cuenta, la sentencia se divide en 3, si usted lo ve.
Las dos primeras están relacionadas como madre. ¿Y la tercera cómo está relacionada? Como esposa. Como esposa. Miren, John Gill comenta diciendo de este versículo que todo lo que la mujer desea debe ser llevado al varón, sea que ella tenga algún deseo o no lo tenga, o lo que ella quiere, debe ser susceptible de ser controlado por la voluntad del varón, quien debe determinarla y a la que ella debe estar sujeta. Nosotros tenemos versículos también en el Nuevo Testamento que dice en Efesios 5:22, Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hermanos, eso es lo que la Escritura habla en cuanto al papel de la esposa. ¿Y cuándo es que debe aprender la esposa a estar sujeta a su marido? Antes de la etapa del noviazgo. Debe entender ella cuál es el precepto, el mandamiento de Dios dentro del hogar, que nace no en el Nuevo Testamento, sino que vemos que nace en Génesis, inmediatamente después de la caída. Sin embargo, debemos reconocer que en estos puntos Satanás ha tenido mucho éxito, porque Satanás ha introducido herejías que destruyen el modelo que Dios ha establecido para el varón y para la mujer. Y parte de esa culpa debe ser atribuida a la iglesia, al no resistir firme los propósitos que Dios ha dado para su iglesia en la Biblia. Hermanos, el movimiento feminista, hermanas, el movimiento feminista es uno que procura destruir las bases que Dios ha sentado en cuanto al papel de la mujer dentro y fuera del matrimonio. Por lo tanto, ese movimiento feminista debe ser atribuido ¿a quién? Al diablo. Es diabólico lo que ellos están haciendo. Se contrapone a la voluntad de Dios, al mandamiento de Dios. Y para muestra podemos citar, yo quisiera traer una cita de la declaración que nos ayudará a entender mejor por qué es que decimos que este movimiento es satánico. Miren, hermanos, en el año 1971 la Declaración del Feminismo, y usted lo puede buscar también en internet, afirma lo siguiente, y comienzo la cita: es necesario que se acabe con la institución del matrimonio para la liberación de la mujer. Por lo tanto, es importante para nosotras animar a las mujeres a que abandonen a sus esposos y que no vivan con hombres de forma individual. Toda la historia debe ser reescrita en términos de opresión de la mujer. Debemos regresar a las antiguas religiones femeninas como la brujería. Eso es lo que está establecido en la Declaración del Feminismo. ¿Y por qué es que el feminismo dice que se rompan los matrimonios? Porque ellas saben en su conciencia, porque Dios ha puesto en la conciencia de todo hombre, que la mujer debe sujetarse al varón. Y como esa mujer es en contra del mandamiento de Dios, dice: yo no me quiero sujetar a mi esposo, entonces no debe haber matrimonio. Porque matrimonio implica que el marido sea cabeza y la mujer se sujete a ella. Y como dice John Gill, en todo, en sus deseos, en lo que ella quiere, es el esposo quien debe de dirigir a la mujer. Hermanos, a pesar de esta declaración, nosotros tenemos que decir de que el papel de las esposas ya ha sido determinado por Dios en su santa palabra, y todo lo que se oponga a ella en cualquier punto es pecado y es rebelión contra Dios. Hermanos, hermanas, Dios ha establecido que el ámbito de desarrollo de una mujer casada, ¿cuál es? ¿Cuál es el ámbito donde debe de desarrollar su vida una mujer casada? Es su hogar. Es su hogar. Por eso es que yo comencé a decirles al principio de que esta enseñanza iba a ser un poco más chocante que la enseñanza al varón. Porque ya la mujer está preguntando, ¿cómo? ¿Cómo que en el hogar? ¿Y si yo quiero desarrollarme como persona?
¿Cómo es eso que Dios? Hermanos, vamos a verlo con la Escritura. Vamos a verlo. Yo espero que las hermanas continúen viniendo aquí el siguiente domingo. No espero que no se vayan a desertar. Hermanos, ese es el papel. Dios ya lo ha puesto ahí, ¿no? Ahora, pues como yo les decía, es posible que alguna persona ya esté en su mente, ¿no? Diciendo, pero pastor, ¿y qué pasa con la mujer virtuosa? Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa con la mujer virtuosa. Primero hablemos de los principios de la Escritura y después vamos a explicar esto. Lo que nosotros debemos tener en claro que la Biblia no puede contradecirse en sus dichos. O la Biblia se contradice. No se puede contradecir, porque si no, no fuese perfecta. La palabra de Dios es perfecta y no se contradice. Los imperfectos somos nosotros, que a veces nosotros vamos a la Escritura y vamos con un prejuicio y nosotros interpretamos mal, de acuerdo a cómo pues mi corazón se incline. Pero la Escritura no se contradice. Y lo que quiero decirles con esto es que la Biblia, la palabra de Dios, no puede darle permiso a la mujer para que salga a trabajar de la misma forma en que la cabeza del hogar debe hacerlo, en un lado, y por otro lado le diga que su deber principal es cuidar el hogar atendiendo al esposo y a los hijos. ¿Cómo puede reconciliar usted esas dos cosas? Alguien puede usar la mujer de proverbios y decir, no, pues pero ella trabajaba, entonces, ¿cómo es? Pero por otro lado, la Biblia, ¿qué dice? Que la mujer debe cuidar, ¿qué? Su hogar y sus hijos. O sea, son dos afirmaciones que se contradicen. ¿Es posible eso, hermano? ¿Usted cree que se pueda contradecir así la Biblia? Que por un lado le insinúe a la mujer que puede salir y hacer las funciones de un varón, y por otro lado le diga, tienes que cuidar tu casa y criar a tus hijos. No, ¿verdad? Lógicamente, si estamos con lógica o sentido común, tenemos que decir, eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un principio, hay una doctrina bíblica acerca de las Escrituras que ya no puede contradecirse, no contiene errores. Y una contradicción es un error, evidentemente. Tampoco vamos a buscar nosotros caer en la trampa del diablo y tratar de encontrar un término medio. Tampoco debemos hacer con la finalidad de conseguir una salida para que Dios permita hacer lo que el mundo hace en nuestros días. Por ejemplo, yo quisiera preguntar lo siguiente a la congregación. Yo quisiera que, bueno, no vamos a responder en voz alta, pero respondamos en nuestros corazones, porque ustedes saben que yo me caracterizo mucho por hacer preguntas que puedan desafiar nuestros corazones. Y aquí va la primera pregunta. ¿Son los matrimonios de nuestros días iguales que los matrimonios de nuestros abuelos? Yo creo que nos acordamos cómo era el matrimonio de nuestros abuelos. Por ejemplo, ¿salía la abuelita a trabajar junto con el abuelo para sostener el hogar? Eso respondan, hermanos. ¿Quién se acuerda de su abuelo? No, ¿verdad? ¿Quién era el que salía a trabajar? El abuelo. ¿Y quién era la que se quedaba en la casa, gobernando en su casa? La abuela. Así. ¿Y por qué ha tenido que cambiar eso, hermanos? ¿Por qué ha cambiado eso? O ellos estaban equivocados o nosotros estamos equivocados, pero ha habido un cambio. Ahora yo quiero preguntar más directamente, ¿son los matrimonios cristianos de nuestros días iguales a los matrimonios cristianos de hace 40 años atrás? Tampoco, ¿verdad? No son iguales. ¿Salían las hermanas esposas a trabajar de la misma manera que lo hacen los hermanos, o lo hacían los hermanos esposos? No, hermanos, no. Ni secular, ni cristianamente, el papel de la mujer es como el de ahora. ¿Y por qué es así el papel de la mujer? Ya lo expliqué. El movimiento feminista es el que está introduciendo ideas, conceptos, pensamientos totalmente distintos. Y nosotros vamos a ceñirnos a lo que los principios de la palabra del Señor nos enseñan. Una pregunta es, ¿por qué observamos este cambio en el modelo de matrimonios seculares y cristianos de los últimos años? La otra pregunta es, ¿debe cambiar la conducta de los creyentes esposos porque el mundo está cambiando en cuanto al tema de los roles de las esposas en el hogar? ¿Debemos cambiar nosotros y amoldarnos al mundo? ¿Qué dice Romanos 12? Y no os amoldéis al mundo. No podemos hacerlo nosotros, menos en el matrimonio. Y nosotros tenemos que decir que el principio de la Escritura no debe de cambiar.
Vamos a abrir la escritura también, hermanos, para poder profundizar un poco más de esto de la preparación de las hermanas en Tito, en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir en el capítulo 2, vamos a leer versículos 3 al 5. Y el contexto aquí, hermanos, es cómo es que debe ser la enseñanza de las ancianas en la iglesia a las hermanas que son más jóvenes. Y esa es la enseñanza que debe de hacerse, ¿no? Y evidentemente también la del pastor cuando enseña. Tito 2, 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, acá hay varias cosas, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la enseñanza. Cuando usted, hermana, usted hoy día tiene 25 años, cuando usted tenga 50 años y está aquí en la congregación, ¿qué es lo que le tiene que enseñar a las más jóvenes? Ahí está. Y usted en una congregación, ¿qué cosa es lo que las más ancianas tienen que enseñarle a usted? Ahí está. Son 3 puntos principales: cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Esa es la enseñanza bíblica para una mujer joven. Como lo ha traducido la Biblia de las Américas, el versículo último, el 5, dice: a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Así es la traducción de la Biblia de las Américas. O sea, tiene que enseñarle a la más joven cómo ser hacendosa en su hogar. Amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa? Que cuando una mujer no es hacendosa en su casa y es casada, hace que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿O no, hermanos? Así dice la Escritura. La versión Oso dice de esta forma ese versículo 5: a que sean templadas, castas, que tengan buen cuidado de la casa, excelentes, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la enseñanza que yo le estoy dando a usted, joven cristiana. Y se lo enseño porque yo amo al Señor, amo su nombre, amo su palabra, y yo no quisiera que la palabra de Dios sea blasfemada, sea insultada, sea tenida en menos cuando la casada cristiana no vive conforme a este principio de la Escritura. Hermanos, yo les digo todo esto, quizás esté rompiendo muchas cosas porque estamos acostumbrados a vivir pragmáticamente. Es cierto, y a veces como cristianos no nos damos cuenta de que vivimos pragmáticamente. El pensamiento del mundo se ha metido en nuestras mentes, hemos sido inoculados sin darnos cuenta. Y cuando tocamos ciertos temas específicos, no nos guiamos conforme al principio de la Escritura, pero nos guiamos conforme a lo que todos hacen, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, lo que hace mi tía, lo que hace mi prima, lo que hace fulano de tal, generalmente todos dentro de la generación que nosotros estamos creciendo. Ahora, yo quisiera que de estos pasajes que hemos visto veamos un momento las palabras griegas originales, que han sido traducidas como cuidadosas de su casa en Reina Valera 60. Y según el diccionario Vine, dice de esta forma: esa palabra es oikurgos. Dice, trabajando en casa. Oikos y una raíz de ergón, trabajar. Se usa en Tito 2:5, trabajadoras de la casa, hacendosas, cuidadosas de su casa. En la exhortación dada a las mujeres mayores con respecto a la instrucción a dar a las mujeres jóvenes. Algunos manuscritos tienen oikouros, vigilante o cuidadoras de la casa. De ahí la traducción de la Reina Valera revisada, cuidadosa de su casa. Eso es lo que hay que enseñarle. Y usted, hermana soltera, cuando se le enseña, tiene que recibirlo como palabra de Dios. Si usted se enoja porque se le enseña esto, entonces no se está enojando conmigo, ni con la hermana anciana, se está enojando con Dios. Porque es Dios quien dice que tiene que ser así.
El propósito de esta palabra, hermanos, que hemos citado nosotros oikourgos, es expresar que el dominio en el cual una mujer debe desarrollarse es su casa. Ese es el ámbito donde la mujer debe desarrollarse. Y ahora, esto no significa pues que la mujer debe permanecer dentro de ella como si fuera una esclava confinada a cadena perpetua. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Y aquí es donde nosotros podemos ver recién el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Recién con esa introducción que estamos haciendo nosotros podemos ver la mujer virtuosa. Primero, creo que sería importante que nosotros revisemos algunas estadísticas con relación a las mujeres que trabajan fuera de casa. Yo también he visto esto, hermanos, por conveniente. Es diferente, ¿no? La predicación para las jóvenes que para los varones, ¿se da cuenta usted? Mire, vamos a ver estas estadísticas. Estas estadísticas están hechas en los Estados Unidos. ¿Ya? Estas son de hace algunos años atrás, las encontré en internet. Pero como nosotros somos muy inclinados a imitar lo que ellos hacen, es posible que también terminemos pensando como ellos, viviendo como ellos, actuando como ellos, y nos separamos del principio de las Escrituras. Mire, y preste atención, hermanos. El 60% de las mujeres en los Estados Unidos que tienen hijos menores de 6 años tienen un trabajo de 8 horas fuera de la casa. El 60% de las mujeres que tienen hijos menores de 6 años tienen un trabajo de 8 horas fuera de la casa. El 80% de las mujeres, ahora es 80 más alto, que tienen hijos entre los 6 y los 17 años, tienen un trabajo no menor de 8 horas fuera de su casa. El 80%, con hijos que tienen entre 6 y 17 años. El 90% de las mujeres entre los 16 y 65 años de edad trabajan fuera de la casa en jornadas mayores de 8 horas diarias. Eso es lo que ocurre en los Estados Unidos. Y si usted quiere respuestas a preguntas como ¿cómo es posible tanta degradación moral en los Estados Unidos? Pues aquí mire usted la encuesta. Nadie está en la casa, pues. El varón está trabajando, ahí en los Estados Unidos se trabaja 10, 12 horas. La mujer está trabajando 8, 10 horas. ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién los instruye? Como Estados Unidos se salió de ese modelo bíblico, porque este es el reflejo de lo que es el feminismo, es la sociedad, una de las sociedades, así como en Europa también, más decadentes del planeta, donde existe una perversión moral grande. Preguntas. Considerando estas estadísticas, yo quiero preguntar, ¿podemos decir que esas mujeres siguen el ejemplo de la mujer virtuosa? ¿Ustedes creen que este es el modelo de la mujer virtuosa que sale y está 10 horas ahí trabajando, los hijos ahí en la casa con sabe Dios con quién? ¿Es el modelo que Dios ha dejado en su palabra para las mujeres de su pueblo? Esa es la pregunta más importante. Porque lo que el mundo hace es lo que el mundo hace. El mundo tiene sus reglas, sus principios, sus pensamientos. Pero el pueblo de Dios no tiene sus propios pensamientos. No sigue su propia voluntad, él sigue la voluntad de Dios. Yo por eso le pregunto, ¿es ese el modelo que Dios ha dejado para las mujeres de su pueblo? Hermanos, bíblicamente tenemos que decir que no es ese. No es ese. Nosotros no debemos de pensar, hermanos, fíjense, les voy a decir así, según las emociones. No debemos pensar según las emociones. Y tampoco debemos de pensar según las circunstancias que se presentan. Eso sería actuar pragmáticamente y no bíblicamente. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, hermanos, que nosotros, o que yo, no tengo trabajo, no tengo ingreso, no tengo pan para mi casa. Y estoy caminando y veo que a una señora se le cae su billetera. ¿Qué hago? Hay necesidad en mi casa.
Claro, de repente una persona dirá, mira, la bendición del Señor, mira, no le digas nada a la señora y el Señor te está proveyendo para tu casa. Ahí está, mira, tenías hambre, ahí tienes, anda, compra pan, compra yogur, y si tienes suerte y hay una tarjeta de crédito, cómprate un televisor. ¿Podemos pensar así nosotros? O más bien debemos de decir, un momento, es cierto, estoy pasando hambre, quizás si yo recojo eso callado, voy a arreglar el hambre en mi casa, pero ¿cuál es el principio de Dios en esto? Muy bien, el principio de Dios dice que si yo me quedo callado y me apropio de esa billetera, estoy robando. Por más hambre que yo tenga, yo debo decir, señora, se le ha caído su billetera, tenga cuidado, alguien se la puede llevar. Y caminar con mi barriga vacía el resto del día. No podemos pensar pragmáticamente, tenemos que pensar bíblicamente. Eso es lo que les digo. Yo quisiera que por favor lo veamos, ¿no? Si nosotros observamos la enseñanza de la mujer virtuosa, ahí podemos identificar diferentes principios, pero no el principio de salir a trabajar 10 horas a la calle. Ese no está ahí. El pasaje no dice que ella abandona su casa para atender diferentes negocios. Eso no dice, ¿no? Aunque nosotros cuando leemos Proverbio 31, veo que la mujer virtuosa está muy atareada, ¿sí? Pero no dice que ella abandonó su casa y se fue ella a la calle a atender sus negocios. No dice eso, hermanos. No dice que ella se va temprano y luego llega tarde para cumplir con las tareas destinadas para una esposa y madre. Eso no enseña a la mujer virtuosa. Y si alguna vez se ha leído y se ha entendido de esa forma, pues se ha leído mal y se ha entendido mal. Más bien, lo que nos enseña este pasaje es que la principal ocupación de esta esposa era la de dejar por un momento su hogar para hacer lo que su familia necesita. Una cosa es salir 8, 10 horas a trabajar y otra cosa es salir un momento para arreglar, conseguir algo que su familia está necesitando. Por ejemplo, la Escritura dice que ella salía de su casa para comprar una determinada heredad. Ustedes, si se acuerda de Proverbios, si lo ha leído, dice así, usted lea, que ella salió de su casa para comprar una determinada heredad, un terreno. Pero ella no era un agente inmobiliario, que estaba 8 horas fuera de su casa comprando y vendiendo terrenos, sino que salió a comprar una determinada heredad y regresó. El problema que nosotros es que siempre le ponemos la S al final. Pluralizamos todo eso, ¿no? Una persona, ¿no? Por ejemplo, está manejando su carro, mató un perro. Un perro nomás mató en su vida. El mataperros, le dicen, ¿no? Así somos. Ese es el mataperros, como si toda su vida se la pasase. Y a veces pensamos nosotros de esa manera. No, salió de su casa una vez, arregló esa necesidad y estuvo en su casa el resto del tiempo. Lo que nuestro pasaje dice de la mujer virtuosa nos enseña es que ella trabajaba en su casa haciendo telares mientras cuidaba a sus hijos y atendía al esposo cuando éste llegaba. Eso es lo que enseña la mujer virtuosa. Y léalo con cuidado, hermanos. Léalo con cuidado y tiene que llegar a la misma conclusión, porque pues yo no quiero traerme todos los comentarios, ¿no? de los académicos del pasado que lo interpretan de la forma como yo se los estoy resumiendo. Más bien yo les estoy ahorrando la lectura de muchas cosas, pero hágalo, léalo esta semana como ya les he dicho. Esa es la manera como nosotros tenemos que ver a la mujer virtuosa. Y hay algo que yo, hermanos, me escribí un diálogo, ¿no? De cómo son los matrimonios de hoy día. Y yo quisiera que por favor, esto sí yo lo he escrito, yo quisiera que por favor usted preste atención, ¿no? Cómo es que el matrimonio de hoy día es diferente al de la mujer virtuosa, es diferente a cómo es que Dios enseña por su palabra. Por ejemplo, la mujer virtuosa no es como las mujeres de hoy. ¿Cómo es que la mujer de hoy le dice a su marido? Y yo voy a leerlo porque yo lo he escrito. Desde muy tempranito se levanta la mujer y le dice, esposo, el esposo todavía está durmiendo, esposo, me voy al trabajo, te calientas tu desayuno, el pan está encima del refrigerador, no te olvides sacar al perro antes de que te vayas a trabajar, cuando regreses por la noche te he dejado tu cena en el microondas, te la calientas tú solo, no te olvides de recoger a nuestros hijos de la casa de tu mamá, no me esperes despierto porque esta semana tengo mucho trabajo, cualquier cosa que necesites me dejas una nota encima de la mesa del comedor.
Así no es como se vive ahora, hermanos. Así es. Así es como se vive. Y en la noche llega el matrimonio cansado. El hombre está cansado porque ha trabajado pues duro. Si trabaja en la construcción llega más cansado. Y la mujer también pues llega cansada del trabajo. ¿En qué momento van a hablar? ¿En qué momento van a conversar? En ningún momento. Todavía la mujer le dice: ¿sabes qué? Estoy muy cansada, tú solito atiende. O como una hermana de aquí, de esta congregación, nos comentaba de que conocía precisamente un matrimonio de esos, que el marido nunca le había pedido a su esposa que le prepare una limonada, porque su esposa pensaba de que atender al marido era ponerse en la condición de esclava. ¿Y por qué piensa así? El movimiento feminista. No te cases, destruye la institucionalidad del matrimonio. Que la esposa cristiana deje a sus hijos con la abuela, o que la esposa cristiana deje a sus hijos en una guardería cristiana, por más cristiana que sea la guardería, o con la empleada del hogar, hermanos, es pecado contra Dios. ¿A quién le manda Dios que críe a los hijos? La mujer. La mujer virtuosa se queda en casa y cría a sus hijos en el Señor, porque así dice 1 de Timoteo 2, 13 al 15, dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Una mujer creyente, casada, puede traer un poco de ingresos al hogar, pero sin descuidarlo. Puede hacerlo, pero sin descuidarlo. Sin dejar de lado los deberes que tiene a su esposo y a sus hijos. Esa es la prioridad de la mujer virtuosa cuando usted vea Proverbios 31. Muchas mujeres desprecian el ser amas de casa. Cuando hay que llenar una solicitud, ocupación, ama de casa, eso avergüenza a muchas personas. ¿Y por qué? Eso es debido a la satánica influencia del movimiento feminista, que se levanta contra todos los mandamientos de Dios. Hermano, ama de casa es una profesión, hermanos. La mujer trabaja duro en la casa. Yo pienso que la mujer ha sido diseñada para eso. La mujer es la única persona en el mundo que le funcionan los dos lados del cerebro. Ella sabe cómo estar lavando la ropa en la lavadora, cómo cocinar el arroz sin que se queme, cómo atender la llamada, que hace como 40 cosas al mismo tiempo y todas las hace bien. El varón no puede. Sí, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado así a la mujer, para que ella gobierne ahí su casa. Ahora, la mujer, pues muchas veces, hermanos, lamentablemente desprecia la profesión. Yo la llamo la profesión de ama de casa. ¿Por qué? Porque la mujer ahí está siempre diciendo: ay, yo tengo que estudiar en alguna universidad o instituto. ¿Para qué? Para dedicarse a otras tareas diferentes a las que Dios ya ha establecido desde el tiempo de Adán y Eva. Es verdad, la mujer, pues una mujer puede estudiar medicina, por ejemplo. El Señor no la salva todavía. ¿Y después que le salva, cómo hace la mujer? Pues la mujer debe de vivir ejerciendo la medicina, pondrá un consultorio en su casa, sin descuidar a sus hijos, y atenderá a los pacientes, a los de la calle, en un tiempo que no entorpezca la tarea que Dios le ha dado como madre y como esposa. Esa es la forma. La responsabilidad que las mujeres tienen, hermanos, es muy importante y tiene trascendencia en la sociedad y el mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la causa para que la delincuencia, el aborto, la anarquía vayan creciendo a cifras galopantes en nuestros días? ¿Por qué cada vez parece de que ya no hay ninguna solución para la humanidad? Hermanos, la respuesta es porque los hijos se crían solos. Los hijos se crían solos. Sus madres no están cerca de ellos por estar haciendo labores que Dios no les manda. Los hijos no respetan a nadie porque no se les ha enseñado a honrar a los padres. ¿Y por qué no se les ha enseñado a honrar a los padres? Porque los padres nunca están con ellos. El que lo cría es otra persona.
Hermanos, ¿de qué manera, considerando todo esto, de qué manera debe ser entrenada una joven antes del matrimonio, una joven cristiana? Primero, hermanos, la joven cristiana soltera, debe ser instruida para que tenga discernimiento bíblico. Y esa es la tarea de nosotros, los padres, quienes tenemos a nuestro cargo a nuestras hijas. El objetivo de ese discernimiento bíblico es para que ellas no se dejen engatusar por las tretas usadas por muchos hombres solteros. Esa es la tarea de nosotros como padres, a las mujeres solteras, a nuestras hijas. Enseñarles cuáles son las tretas. Ahora tenemos que regresar ahí a Amnón. Usted ha visto ahí, Amnón estaba enamorado, ¿no? Dizque de Tamar. Y aparece su amigo Jonadab, que dice la Escritura que era muy astuto. Y le comienza a decir, mira, el plan tiene que ser así, tú tienes que, para sacarla de la casa, tienes que hacer esto. Si Tamar hubiera conocido cómo son las tretas de los jóvenes solteros, malos, con corazones perversos, no hubiese pasado por la experiencia que ella había pasado. Ven Tamar, pasa a mi alcoba. ¿Qué? ¿Cómo que pasa a mi alcoba? No, hasta acá nomás, yo no voy a entrar a tu alcoba. Se regresa a su casa. Porque su padre ya le dijo que nunca debe estar en la alcoba de un varón. Cuando Amnón le dijo, hey sirvientes, váyanse de acá, déjenme solo con él. Hey, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a quedar solas? ¿En qué nos van a incomodar tus sirvientes acá? No, si se van ellos, yo también me voy. Entrenada en discernimiento. ¿Cómo es que el corazón malo de los hombres actúa? ¿Y esa es la tarea de quién? Del padre. El padre tiene que enseñar así a sus hijas. Segundo, debe ser entrenada en las habilidades para manejar su casa. Tamar estaba entrenada en habilidades para manejar su casa. Ella sabía cómo cocinar las hojuelas que estaba pidiendo aquí Amnón. ¿Cómo sabía Amnón? Dile que venga Tamar, papá, para que me cocine y me haga aquí esto. Porque ella ya sabía cocinar. Ya le habían enseñado cómo es que son las labores de una dama casadera. Ya estaba preparada para casarse. La mujer ya debe saber cómo es que debe de cuidar un hijo, cómo cocinar, cómo se limpia una casa, cómo debe ser ordenada la casa. Y esa es una tarea muy grande, hermanos. No es cualquier cosa que la mujer está... Lo que pasa es de que como vivimos en el siglo XXI y el posmodernismo está en nuestra mente, nosotros decimos, pues yo soy menos que Nadine, que está gobernando el país. Yo quisiera ser como Nadine, quiero ser presidente. Hermano, ¿sabes? Su tarea es más digna que la de Nadine. Su tarea es más digna que la de cualquier mujer científico que tiene abandonado a sus hijos. Porque Dios le ha encargado a usted criar a ese hijo, como dice en Éxodo también, capítulo 2, versículo 9, cuando levantan a Moisés, ¿no? Lo sacan del Nilo. ¿Cómo es que le dice? Vamos a leer cómo dice, porque el Señor es precisamente la tarea de la mujer. Y fíjense cómo el Señor dice, en Éxodo capítulo 2, versículo 9. Desde el 8 vamos a leer, dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Eso es lo que el Señor le dice a la mujer cristiana. Cuando la mujer tiene un hijo, debe saber que es un regalo de Dios y Dios le está diciendo, toma este hijo, críamelo y yo te lo pagaré. Por eso es que la tarea de la mujer cristiana es mucho más importante que las científicas de la NASA que nunca están en su casa y que sus hijos andan, sabe Dios por dónde. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta de que es Dios quien le dice a usted, toma, estos son los hijos que te doy, críamelos y yo te lo pagaré? Si usted no lo cría, ¿cómo cree que le va a pagar el Señor? Y si usted los cría bien, ¿cómo cree que Dios les va a pagar? Tercero, la joven debe ser instruida en cómo ser atractiva sin ser seductiva. Ahora las mujeres piensan diferente, ¿no? Cuando ellas ya están así en el deseo de tener un noviazgo,
¿qué es lo que hacen? Hermano, salga usted y mire cómo están las niñas de 14 años vestidas. Prácticamente ya enseñan poco. Y la mamá al lado caminando igual, claro, pues, ¿no? La mamá le enseña así. La mamá pues usa todas las pantalonetas bien pegaditas, la hija también usa igual. La mamá está enseñando todos los abdominales, la hija también está igual. La mamá se pone un polito que se agarra así a las justitas a la espalda, enseñando toda la espalda, la hija también está igual. Hermanos, una mujer cristiana no necesita eso para ser atractiva. No necesita ser seductiva, eso es ser seductiva. La mujer cristiana se viste con modestia. Su belleza, ¿sabe cuál es? Uno ve la belleza de una mujer cuando ve que Cristo está formado en ella. Cuando esa mujer ama al Señor, sirve al Señor, se consagra al Señor, eso la hace bella, porque así dice la Escritura. Adornada con un corazón afable, que ame a su Señor, le adore a su Señor. Pero claro, todo está de cabeza, pues. Eso, la Biblia dice que debe ser así, pero el hombre no piensa así, ¿no? El hombre está viendo, a ver, ¿quién se parece a Jennifer Aniston? No, ese no es el modelo de la vida. La mujer tiene que ser, la joven debe ser instruida para ser atractiva sin ser seductiva. Debe aprender lo que es la modestia cristiana en cuanto a la manera de vestir y arreglarse. Eso es, hermanos. Quizás esto, como le digo, ¿no? Para mí es un poco más desafiante predicar a la mujer, porque en el hombre no hay tantos paradigmas formados en este tiempo postmoderno. El hombre ya sabe que tiene que mantener la casa, el hombre ya sabe que tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque lo ha visto en su abuelo, y ahora la mujer no ve así. La mujer está más afectada, influenciada por este movimiento feminista, ¿no? Que, como les digo, es diabólico. Hermanos, ¿cuánto tiempo debería durar un noviazgo? Esa es otra pregunta también que nos hacemos. Yo quisiera todavía hacer una predicación más acerca de la pureza sexual. Y con esa predicación de la pureza sexual, nosotros vamos a terminar ya esta serie que estamos haciendo para los jóvenes. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo debería durar un noviazgo? Bien, hermanos, la palabra de Dios no dice el tiempo de un noviazgo de manera específica. Si usted, por ejemplo, ve en Génesis 24, cuando Isaac recibe a Rebeca como esposa, él estaba en los campos meditando, estaba orando, y de repente llega el siervo de Abraham y le dice, toma, mira, aquí está, ella es tu esposa, es mi esposa. Entonces viene y la recibe como esposa, la hace su esposa. No hubo tiempo de un noviazgo como nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cuándo es que un hombre comienza a amar a la esposa? Y ahora también que sale que estamos hablando nosotros, ¿no? A veces el hombre dice que yo la amo, como dice Amnón, ¿no? Como decía Amnón, yo la amo a Tamar. No, usted no puede amar a una persona con quien no ha vivido. Puede ser que le guste, puede ser que le atraiga, pero eso no es amor, como hemos visto nosotros. Uno comienza a amar a la persona cuando vive. Uno conoce a la persona cuando vive con ella. Y eso no recuerdo con quién estaba conversando en estos días, pero era precisamente el tema del noviazgo cristiano. ¿Cuándo es que una persona comienza a amar a la otra? Cuando se casa. A partir de allí. Y era precisamente, también es el caso mío, yo creo que es el caso de todos. Mi esposa me gustaba, pero ¿cuándo aprendí a amarla? Cuando estuvimos casados. Ahí recién la aprendí a amar. Pero bueno, ¿cuánto tiempo debe durar un noviazgo? La palabra del Señor no nos dice, pero hay razones para pensar que un noviazgo no debe durar mucho tiempo. Y yo creo, hermanos, que todo comienza con la preparación de ambos jóvenes para el noviazgo. Cuando el varón está preparado en las áreas que le corresponde y la dama lo está en las responsabilidades que tendrá como esposa, entonces no hay razón para noviazgos largos, sino más bien cortos. El varón está preparado ya para el noviazgo, o sea, ya sabe que tiene que hacer esto. La dama ya está preparada para el noviazgo, no hay necesidad para un noviazgo largo. ¿O cómo ven ustedes, hermanos? No hay necesidad, ¿no es cierto? Porque el amor recién va a nacer cuando estén casados. Va a aprender a amar ella a él y él a ella. Entonces esa
Esa es una razón. Primero es la preparación, por eso es que teníamos que hablarlo así. Ahora, si alguna de las dos, sea la mujer o sea el varón, no está preparado en las áreas que le corresponde, es mejor no iniciar una relación de noviazgo. O sea, si por ejemplo, ¿no?, el varón puede ayudar a la mujer en la cocina, ¿no? Hay hermanos acá que la vez pasada estaban diciendo precisamente eso, ¿no? Yo cocino mejor, mi esposa no va a cocinar. Está bien, puede hacerlo una vez a la semana, ¿no? Pero esa no es la función del varón. La función del varón es proveer para su esposa. Es proveer, tiene que aprender a ser cabeza. Si el varón no está preparado para ser cabeza, no debe buscar una relación de noviazgo. Si el varón no tiene todavía una responsabilidad económica o financiera, no está preparado para iniciar un noviazgo. Todos esos puntos que hemos visto nos señalan que no está preparado. Si la mujer no está preparada para sujetarse a su esposo, mejor iniciar una relación de noviazgo. Hasta que el Señor trabaje bien esa área en la vida de la mujer y ella comprenda lo que es el papel de la mujer cristiana. ¿Por qué? Porque si se juntan sin la preparación de vida, hermanos, eso va a terminar, ¿saben qué? O en un noviazgo de 30 años, 40 años. O si se casan rápido, va a terminar en un matrimonio donde los dos van a sufrir. Por eso es que nosotros hablamos preparación de varón, preparación de mujer. ¿Están los dos preparados? Cásese. No se necesita un noviazgo de 5 años. ¿Conocer qué? De novios no vas a conocer a tu esposa. Tú vas a conocer a tu esposa cuando estés casado. Ahí recién. No hay necesidad. Debemos nosotros recordar que las Escrituras nos hablan de una preparación antes del noviazgo y no durante el noviazgo. Hermanos, yo creo que con esto terminamos nosotros la parte del noviazgo, antes de la predicación que yo ya les estaba diciendo a ustedes. Y les quiero decir que el noviazgo es una parte importante en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque es un proceso por el cual una persona escoge al compañero o compañera por el resto de la vida. Por el resto de su vida. Por eso es importante observar estas pautas bíblicas. Hermanos, que estas series de enseñanza sean de iluminación para los jóvenes en cuanto al consejo de Dios en esta etapa importante en la vida de ellos. Yo espero que pues todo lo que hemos venido exponiendo acerca del noviazgo sea pues de bendición, y que lo consideren y lo mediten. Recuerden que nosotros no debemos de pensar emocionalmente, ¿no? Nuestras emociones tienen que estar en Dios y nuestro actuar debe ser sobre los principios. Recuérdelo, es sobre los principios de la Escritura. Mi corazón puede decir una cosa, pero el principio de Dios, si dice otra, tengo que seguir el principio de Dios. Y seguramente muchas veces van a haber esos conflictos. Mi corazón dice esto, pero mi cabeza dice esto. Mi corazón anhela esto, pero el mandamiento de Dios dice esto. No actuemos, hermanos, según las emociones, porque va a sufrir trágicas consecuencias usted. Usted no tome una decisión ni contento. No tome una decisión triste. Usted tiene que tomar una decisión cuando esté sereno y serenamente acérquese a la palabra del Señor y que ella le hable. El mandamiento de Dios es bueno para su vida, y si usted lo sigue, hermanos, usted va a tener largura de años felices en el Señor. Pues bueno, ese es mi deseo, hermanos. Y con esto vamos a terminar ya esta serie, y la próxima vez vamos a hablar de la pureza sexual en los jóvenes, en todos. ¿Ya? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas por medio de ella, Señor. Yo te ruego que esta enseñanza, quizás, Señor, no es muy completa. Hemos estado haciendo, Señor, procurando cumplir o exponer los puntos más importantes que quizás atacan, Señor, el papel de la mujer esposa en el matrimonio cristiano. Quizás hayan algunas preguntas, Señor, y pues
Si las hay, Señor, que podamos hacerlas con mucha mansedumbre, mucho deseo de conocer tu palabra. Señor, te doy las gracias por lo que tú nos hablas, Señor, por lo que tú nos enseñas. Yo pongo a estos jóvenes, Señor, en tus manos. Oro por ellos, Señor. Los elevo, Señor, al cielo delante del trono de gracia, para que tú tengas misericordia de ellos y les ayudes en esta etapa donde muchas veces las decisiones no se toman sobre la base de tu palabra, sino sobre la base de los sentimientos. Ayúdales a ellos, Señor, a comprender tus principios, la importancia de decisiones correctas. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.